Bienvenidos a Historias Extraordinarias, el podcast donde el talento te hace destacar, pero el corazón te hará trascender. Bueno, pues bienvenidos al primer podcast de Embajadores, Historias Extraordinarias. Me presento, yo me llamo Nadia Batarse, voy a ser su, host durante esta temporada, más que nada. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Edgar Orozco, coordinador nacional de embajadores, que estudió comunicación como yo y también tiene una maestría en negocios. ¿Administración empresarial? Sí, más o menos. Okay. Muy bien, él tiene una maestría en administración empresarial. Y pues hoy queremos conocer un poquito, porque siento que nosotros tenemos como el privilegio de verte todos los días, pero muchas personas te ven más que nada en los eventos, pero a lo mejor les gustaría conocerte un poquito más, ¿no? Entonces creo que este podcast se va a tratar de eso y que cuentes un poquito acerca de tus historias, porque tenemos un contexto muy interesante que igual y nos gustaría compartir pues con todos los embajadores y con todos los que nos están viendo. No, hombre, yo encantado de estar por acá. Me gusta mucho tener la oportunidad de platicar. Gracias por lo de privilegio. No lo veo yo así de esa forma, pero muchas gracias. Y bueno, estoy convencido que va a ser una charla que, bueno, pues vamos a platicar mucho y yo también te voy a hacer preguntas. Ay, muy bien, está bien. Pero bueno, a ver, empiezas en el TEC desde prepa. Ajá. Sí, yo entro a la prepa TEC en el 2007, no es cierto, mentira, 2004. En el 2004 yo entro a prepa TEC en Campus Guadalajara. Y bueno, pues ahí comienza mi historia. Ahora, que si yo me voy todavía muchísimo más atrás, yo puedo decir que mi historia comienza un poco antes, porque mi hermana estudia en prepa TEC antes que yo, y ahí es en donde yo empiezo a conocer a la prepa TEC, y yo dije, bueno, pues yo quiero entrar al TEC. Okay. Entonces ya después yo entro en 2004, me gradúo en 2007 de la prepa TEC, y en 2007 es cuando yo entro ya a estudiar la carrera de comunicación, también en Campus Guadalajara. Ajá. Bueno, pero ¿por qué comunicación? ¿Qué fue lo que te llamó de comunicación? Hay unas cosas muy curiosas y de hecho pasa en la vida profesional de todas y de todos, que tiene que ver con te metes por una razón, luego ya que estás ahí descubres otras cosas y cuando te gradúas te dedicas completamente a otra cosa, ¿no? Sí. Que eso de hecho es un mensaje muy padre que hay que darle a todas y todos, que muchas veces se empiezan a frustrar porque dicen, chin, es que ya cambié de opinión, probablemente eso está bien o eso está mal, es normal. Y ahora con los modelos educativos pues hay más bondades para ese tipo de situaciones. Pero cuando yo entro a la carrera de comunicación, yo entré porque yo dije, me quiero dedicar a la publicidad. Ajá. Yo dije, yo quiero hacer comerciales, yo quiero, o sea, todo lo que tenga que ver con publicidad, yo dije, yo me quiero dedicar a eso. Cuando entro a la carrera, descubro muchas áreas en la carrera de comunicación y descubro que la que menos me gustaba era la que tenía que ver con publicidad, con la creación de contenidos en publicidad, y la de cine, producción de video y demás. Sin embargo, había otras dos áreas que me gustaron muchísimo, que era la de comunicación organizacional, que tenía mucho que ver con el tema de relaciones públicas, toda la parte corporativa, y veíamos mucho marketing, que eso es de lo que más creo que es mi expertise hoy en día. Y también el tema de la política. Entonces también veía mucho tema de política y me fascinó, que a la larga, bueno, pues eso ya más bien se convirtió en un hobby. Ajá. Pero esos dos temas fueron los que al final me gustaron de mi carrera en comunicación, que fue todo el tema de comunicación corporativa, comunicación organizacional, relaciones públicas y la parte de la política. Y me imagino que eso después te impulsó a la maestría que tienes. Sí, ya cuando yo termino la carrera de comunicación, que me empiezo a dedicar a más cosas, yo ya había tenido una empresa que la hice pedazos, entonces ahí yo dije, creo que me hace falta el tema de la administración. Entonces por eso ya cuando estaba además trabajando en cuestiones de marketing, que ya había pasado una experiencia con una empresa, dije, creo que necesito una maestría en administración. Ajá. Y es cuando me meto a la maestría en administración, ahí en Campus Guadalajara. Ok, entonces te tomaste tu tiempo, la maestría no fue luego que te graduaste. No, pasaron 3 años más o menos, si no es que más, 3-4 años aproximadamente después de que yo ya me gradué, 2015 o 2016 más o menos que la empecé, y ya después pues ya hice la maestría.
con una concentración en marketing. Ok. Que ahí también es un tema importante, ¿no? Ya a partir de ahí yo ya tenía súper definido que algo que a mí me gustaba mucho también, ya en el día a día del trabajo, pues era el marketing. Qué padre, porque aparte ahorita que estás diciendo lo de las concentraciones, entonces desde el modelo que tú tenías ya existía, como ya se estaban haciendo a lo mejor las pruebas para lo que es Tech 21, me imagino. Sí, nada más que funcionaba muy distinto. Haz de cuenta que ya cuando ibas en los últimos 2 años, existían unas clases que les llamaban optativas. Ok. Y esas optativas tú ya las seleccionabas del área que más te gustaba. Esto te estoy hablando de la carrera de comunicación. Y ahí yo fue donde me metí a todo lo de comunicación organizacional. Pero en la maestría, aunque ya existía cuestiones del modelo, pues es otro esquema, porque pues es la escuela de maestrías, posgrados. Ya. Entonces no como tal tenían el modelo Tec 21, pero tenían un esquema muy similar a cuando yo estudié la carrera, que era el último año hacer materias para hacer una concentración específico, y yo la hice de materias de marketing. Ok, y bueno, antes de pasar a lo que hiciste después de la maestría, sí quiero tocar el tema de que cantabas en profesional, o sea, era como tu modelo, tus experiencias live, como nosotros las llamaríamos ahorita, ¿no? Sí, estuvo muy curioso, porque fue en prepa y profe, pero yo no estaba en live. Ajá. Pero, ¿qué sucedía? Yo trabajaba en cuestiones de ahí del TEC, o sea, bueno, no, sí, pues sí es live, porque era grupos, antes se le llamaba grupos, ahora es liderazgo y Sí, liderazgo. formación académica. ¿Sí? ¿No? Algo así. Liderazgo y formación estudiantil. Ajá. Ay, joder. Que antes era grupos estudiantiles. Ajá. Y yo estaba en eso, pero haz de cuenta que lo que nosotros hacíamos en grupos estudiantiles, o el liderazgo, era ir a asociaciones civiles a brindar un servicio, como si fuera un servicio social. Ajá. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacíamos era, cada 6 meses íbamos a una asociación civil distinta. Nosotros apoyamos a niños con cáncer en un hospital, estuvimos trabajando en casas hogares, y donde más tiempo estuvimos fue en una escuela de niños con síndrome de Down. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Nuestro proyecto de grupos era estar apoyando asociaciones civiles, y al final recaudábamos dinero y lo poquito que juntábamos lo dábamos a la asociación. Ok. ¿Cómo le hacíamos para juntar dinero? Y ahí es en donde hicimos una mezcla de pasiones. Ajá. Porque ahí es en donde entró mi afición por la música. Entonces lo que nosotros hacíamos era organizar conciertos en Prepa Tech y en profesional. Ajá. En donde lo que hacíamos era literal, yo me robaba a los músicos de ensamble porque yo sabía que eran los mejores, y organizábamos un show y lo presentábamos cada 6 meses. Y después a veces era anual y demás. Y el dinero que juntábamos, o sea, de la venta de los boletos, era lo que donábamos a las asociaciones. Entonces ahí entra un factor muy padre del TEC, porque ahí ni siquiera tuve que estar yo en arte y cultura como tal, con clases de canto o las producciones de ellos, ni tampoco utilicé servicio social para conectar con estas asociaciones, sino que toda la apertura que te da la institución, en ese caso desde Prepa Tech y luego profesional, que desde donde yo estaba, que era grupos en ese entonces, pues terminaba haciendo lo de otras áreas también, sí, que era la música y el estar vinculado con asociaciones civiles para ayudar a diferentes causas allá. Entonces ahí es donde tenía todo este tema de la música. Sí, a mí me gusta mucho cantar y tocar guitarra. ¿A poco también guitarra? Así es como empecé a cantar, porque primero empecé con la guitarra, claro, y después dije, pues como que le falta ahí algo. Entonces pues empecé a cantar. El sazón. No soy ningún cantante bueno, sí tomé clases y me gusta muchísimo. No soy ningún cantante bueno, por eso no me dedico a cantar. Ajá. Pero sí es un hobby que disfruto mucho y que lo exploté mucho en el TEC. Ahorita que me mencionas, o sea, se me hacía curioso porque justo ayer que estábamos hablando acerca un poquito más de tu perfil para saber qué te preguntábamos, que metiste sobre todo esa pasión que tenías por la música en las asociaciones civiles. Y tengo entendido que tú eres una persona como mucho, en el TEC como con sentido humano. Entonces, en el que ayudas mucho, ¿tenías una asociación civil en Guadalajara o tienes? ¿Es presente? Sí, todavía. Se llama Nace una Sonrisa. Bueno, Nace una Sonrisa es una asociación que surge
después de todos estos proyectos que te conté. Okay. Llega un momento en donde nosotros como equipo empezamos a decir, bueno, pues al final de cuentas no sabemos en qué se utiliza el dinero cuando lo donamos, pues estaría padre que nosotros hiciéramos una asociación civil para ayudar. Entonces de ahí nace Una Sonrisa, que creíamos nosotros que estábamos súper listas y listos, pues ni al caso. Creíamos que era fácil y ni al caso. A la fecha tenemos 1000 trabas y 1000 situaciones complicadas porque pues no, lo operamos cada quien desde, o sea, la gente que me apoya lo opera desde su trinchera, ¿no? Todos nos dedicamos a otras cosas y eso es como que el extra, ¿no? Que le damos a la sociedad. Pero surge a raíz de haber estado trabajando en todos estos proyectos. Nace Una Sonrisa, es una asociación que brinda apoyo psicológico a menores que han vivido alguna situación de abuso sexual, que es abuso sexual infantil. ¿Sale? ¿Por qué tomamos la decisión de esa causa? Porque en su momento, en el 2012, aproximadamente 2012-2013, cuando nos vamos a meter al tema, decimos, bueno, ¿de qué hacemos la asociación? Ya cuando dijimos, bueno, ya no vamos a hacer los conciertos para diferentes asociaciones, ahora lo vamos a hacer para la nuestra, dijimos, ¿de qué lo hacemos? Entonces ahí fue donde nos pusimos a investigar. Hubo un profesor que nos dijo, investiguen qué hace falta en Jalisco. Y bueno, hicimos un estudio ahí de mercado muy básico de gente que trabaja en proyectos sociales, y ahí fue en donde nos dimos cuenta que Jalisco era uno de los estados con mayor índices en abuso sexual infantil y que además era un estado que recibía poco apoyo a esas causas. Entonces como que hubo dos elementos ahí en donde dijimos, ¿sabes qué? Pues ahí está, ¿no? La respuesta. Entonces por eso fue que inició el proyecto de Nace Una Sonrisa. Ah, ok. Está súper interesante. Eso yo no me lo sabía, lo de que había mucho abuso sexual. Sí, México es uno de los países donde más existe esta problemática a nivel mundial. Qué loco. Pero entonces, en la línea del tiempo... Nosotros le decimos la pandemia de la que no se habla. Ah, sí. ¡Ay! Qué hago, Con todo y el nombre. Pero esta asociación nace ¿cuándo en la línea del tiempo? ¿Cuando ya te habías graduado? Sí, 2013. Yo me gradué a finales del 2011. Mi último concierto para otras asociaciones fue en el 2011, cuando yo me graduó. Y el concierto del 2012 ya fue para presentar lo que venía de proyecto, que era Nace Una Sonrisa. 13, 14 y 15, que el 15 fue el último, fueron para Nace Una Sonrisa. Ya todos eran para la misma asociación. Ok, qué padre. Pero, ¿y cómo, si por ejemplo me estás contando que tú ya tenías a lo mejor también tu empresa que se deshizo, pero también tenías esta asociación civil, ¿cómo es que llegaste después al TEC? La empresa, la que yo hice fue en el 2010 y estuvo 2 años. Nosotros, parte de lo que descubrí que me gustaba mucho cuando estaba estudiando la carrera, era el tema de la organización de eventos masivos. Y a masivos me refiero a congresos, conferencias, conciertos y demás. Y como a mí me gustaba mucho la música, dije, bueno, pues si tengo que escoger un giro, pues que sean conciertos, ¿no? Entonces, creamos una empresa que se llamaba EPCO, que la idea era potencializarla y que cada letra tuviera un nombre, que es EP de entretenimiento, la P de producción, la C de consultoría y la O de organizacional, ¿no? Que era el tema que me gustaba en mi carrera. Todo pues lo tenía relacionado. Y el principal elemento que hicimos ahí fue conciertos, empezar con conciertos. Entonces conseguimos inversionistas y nosotros hacíamos toda la logística, toda la producción, toda la contratación, todo lo de los teatros, todo lo de los lugares, mercadotecnia, publicidad y demás. Pero al final de cuentas yo era un intermediario. Había un inversionista, yo el intermediario y el artista. Entonces nosotros como intermediarios organizábamos todo y nos aventamos 2 años haciendo conciertos ahí en Guadalajara, en específico en el Auditorio Telmex. Y pues trabajamos con artistas como Emanuel, Franco De Vita, en paz descanse Armando Manzanero, Francisco Céspedes, Carlos Cuevas y demás, ¿no? Una conferencia con un comediante empresario que se llama Andrés Bustamante, el Wiri Wiri. Fueron varios eventos y todo iba viento en popa hasta que tuvimos una situación muy complicada en León, donde es uno de los aprendizajes en el tema de la humildad. Yo me creía todopoderoso y que no iba a pasar nada y que iba a ser un éxito y que se iban a vender los boletos, y se perdió absolutamente todo. No vendimos boletos,
Entonces, todo el dinero, todo, absolutamente todo el dinero se perdió. Entonces, pues entra ahí un momento en mi vida muy importante, que a la fecha me marca, porque se vienen demandas, se vienen extorsiones, no sabes nunca con quién trabajas allá afuera. Pasan muchas cosas en mi vida personal, sobre todo profesional, evidentemente. Y ahí sucede algo muy importante, porque yo ahí ya estaba pagando la universidad. Ajá. Y a mí me da mucha pena decirle a mis papás que pues, me volvieran a dar dinero. Entonces, no sé cómo sucede, pero el caso es que me contacta un profesor que yo tuve en el TEC y me dice, y él trabajaba en recursos humanos en el TEC. Ajá. Y me dice, hay una vacante en admisiones. Y si tú entras a trabajar a admisiones, te van a condonar tu beca, algo así. Ajá. No me acuerdo bien. Y yo dije, pues claro, así ya no tengo que pedir dinero a mis papás, Sí. trabajo y demás. Y así fue como comienza mi historia en el TEC. En cuestión de trabajo. Ajá. Trueno la empresa, 1000 cosas loquísimas que pasan en mi vida. Y que un golpe de suerte, un golpe de estar ahí, que me conocían y demás, me contactan, entro, empiezo a trabajar en el TEC, así. Qué loco, eso yo no lo esperaba. Yo entré a trabajar al TEC sin querer entrar a Ajá. trabajar al TEC. Y justo siento que eso influía mucho porque sé que tu puesto favorito tal cual no fue asesor, o sea, sí lo disfrutabas, pero disfrutaste hasta que te encargan el proyecto de Líderes del Mañana, ¿no? Ahí pasa algo muy curioso. Ujú. Haz de cuenta que yo entro como asesor de Ajá. atracción. Sí. Y había dos factores ahí muy importantes que me hacían no disfrutarlo al 100%. Ujú. Que era el estar viviendo con el tema de quiero regresar a lo que hacía antes, que era Ya. mi empresa, y que había tronado. Traía la frustración de no lo logré, o sea, no logré mi proyecto, no logré mi empresa. Entonces, todas esas cuestiones que yo traía emocionales hacían y me limitaban a que yo pudiera disfrutar mi trabajo y verle las bondades Sí, claro. del rol que yo estaba desempeñando. Ujú. No necesariamente, hoy a la fecha no te puedo decir y no me atrevería a hacerlo, no me gustaba ser asesor porque había muchos factores emocionales que yo estaba viviendo. Ujú. Y así me eché como 1 año y medio aproximadamente. Ok. Después, no sé cómo estuvo, pero sé que renuncia el que era en aquel entonces director de becas en Campus Guadalajara. Ajá. Y justo cuando él se va, inicia este programa maravilloso y que es de lo mejor que tiene el TEC, que es Líderes del Mañana. Ujú. Que la captación está al final de cuentas, la tiene admisiones, o sea, Sí. es parte de las responsabilidades de admisiones. Y como se había ido el director de becas, sus responsabilidades las reparten, Ajá. ¿sí? Y no sé si fue o casualidad o suerte y demás, qué sé yo, eso habría que preguntárselo a Diana Grajeda, porque ella tomó la decisión. Pero Diana Grajeda dice, denle Líderes del Mañana a Edgar Orozco, porque pues, a él le gusta el tema social y demás, ¿no? Ujú. Entonces me dan el proyecto de Líderes del Mañana, en específico lo de todo lo que tenía que ver con captación, ir a escuelas, recibir alumnos candidatos y todo este tema, y me empiezo a involucrar mucho con las familias. Ya. Y ahí, en ese momento, al ver cómo era tan inspirador para estas familias, todo lo que iban conociendo del TEC y todo lo que para ellos era el poder ser seleccionados para estudiar en el TEC con una beca de ese tamaño, Ujú. ahí fue en donde yo empecé a decir, wow, el trabajo de los equipos de admisiones. Porque literal tiene muchísimo que ver con nuestra visión como TEC de Monterrey, que es transformar vidas. Ujú. Entonces ahí lo empecé a sentir y ahí empezó mi propósito empezó así como que a explotar. Y fue cuando empecé yo a disfrutar mucho mi trabajo en admisiones y ya en el TEC de Monterrey, ¿no? Ajá. Entonces, Líderes del Mañana, para mí, aunque ya no hago nada de Líderes del Mañana y lo hice por un tiempo muy cortito, Ajá. para mí sí representa un antes y un después de mi vida profesional en el TEC, porque fue el que me hizo probablemente ser paciente Ujú. y quedarme en ese rol como asesor
para que el día de mañana pues pudiera tener otras oportunidades. Y se me hace bien padre cómo se van uniendo los puntos, o sea, porque ahorita que estás contando tu historia es cómo se va relacionando todo y cómo te va llevando todo hasta, o sea, líderes del mañana, y después se abre lo de embajadores, ¿no? Y te toca a ti ver todo eso, te toca coordinar cómo estuvo tu paso de líderes del mañana allá el programa de embajadores. Tiene también un poquito de similitud al tema de cómo me cae líderes del mañana. En 2015 se lanza el programa, se pilotea en 5 campus, que es por supuesto Monterrey, me parece que los de Ciudad de México, los 3, ya no me acuerdo bien, y Querétaro. Ah, ok. Guadalajara no. No. Ok. 2015 arranca con esos. Ok. Para diciembre, te estoy hablando de agosto 2015. Ok. Para diciembre 2015 convocan a otros 5 campus como para piloto parte B. Ok. Y ahí ya incluyen a Campus Guadalajara. ¿Sí? Entonces ahí mi líder de aquel entonces, que era Diana Grajeda, me dice, vamos a Ciudad de México. Ajá. Tenemos que ir a Ciudad de México a que nos presenten el proyecto de embajadores porque tiene que hacerse, qué sé yo. Pero en aquel entonces era, como iba arrancando, sí o sí debía agarrar el proyecto el que era el líder de admisiones del campus y coordinarlo él, ¿sí? Ajá. Entonces, pues quien tenía que ir y quien era mi líder en aquel entonces directo era Guillermo Aceituno. Por, no me acuerdo si viaje, un evento de atracción, qué sé yo, no podía ir. Entonces Diana Grajeda dice, bueno, me llevo a Edgar, vamos a Ciudad de México, nos presentan el programa Embajadores Tech, regresamos a Guadalajara y Diana alcanza a visualizar que era un proyecto grande y muy importante y dice, necesita tenerlo alguien en Campus Guadalajara que no tenga las responsabilidades que en ese momento tenía Guillermo Aceituno, que era el líder de toda atracción de Campus Guadalajara. Entonces yo era asesor nada más, entonces dicen, bueno, pues dénselo a Edgar. Y ahí surge en Guadalajara la coordinación de embajadores, por primera vez en su historia, del programa Embajadores en Campus Guadalajara. Ah, qué padre. Y así es como yo me empiezo a involucrar con el programa. Ajá. Porque lo conozco, lo arranco en Campus Guadalajara, me fascina el programa y hago un clic y una muy buena relación con quien entonces era la líder nacional del programa, Adriana Gidi, y ahí empieza a explotar la historia del programa porque construimos juntos este programa. Pues se me hace bien padre porque pues ese programa es lo que estamos haciendo aquí. Siento que también es como el inicio también del cambio de muchas personas, porque siento que una vez que entras al programa también para los coordinadores es como un antes y un después, así como tú decías a lo mejor de líderes del mañana, para nosotros también es el antes y después de embajadores. Pero también algo que se me hace muy interesante y que me hace sentido es que tú creaste los 4 valores del programa. Entonces ya tenemos una idea, pero ¿qué es lo que te inspiró y qué es así como... Me imagino que fue un modelo de embajador que tú viste que tenía que ser esta persona o que tenía que ser como este perfil, y en ese perfil tenía que tener estos 4 valores. ¿Cómo surgió la creación de esa idea? Mira, creo que son 2 elementos los que creo que son los que nos tienen ahí con el tema de los valores. El primero es que yo estoy convencidísimo que las personas somos el resultado de lo que hemos vivido. ¿Sí? Tú naces y no seleccionas la familia en la que tú naces. Tampoco seleccionas el país, tampoco seleccionas la ciudad, pero mucho menos tampoco seleccionas el estatus socioeconómico en el que tú vas a nacer. ¿Sí? Entonces, todos esos contextos que yo te menciono hacen que las personas seamos el resultado del contexto en el que crecimos, vivimos y demás, ¿sale? Entonces, esos elementos considero que son muy importantes para lo que te voy a contar. Entonces, eso es muy valioso. Al yo estar convencido de eso, veo otro elemento muy importante que tiene que ver, algo que a mí me gusta mucho en la cuestión del liderazgo. Para mí un líder es un agente de cambio, y el agente de cambio es quien asume responsabilidades donde otros crean excusas. ¿Sale? O sea, es estar siempre echados para adelante y buscando el cómo sí, cómo sí, cómo sí, cómo sí.
Entonces, si yo analizo todos estos elementos, hubo un momento en mi vida, antes de dirigir el programa, que yo dije, a ver, si tú quieres ser una persona exitosa, y por exitosa no me refiero a lo económico, jamás. Si tú quieres ser una persona exitosa, ahí es en donde tienes que encontrar cuáles son las bases, cuál es ese pilar que debe sostenerte a ti como persona. Y en mi contexto, mi papá siempre me habló del agradecimiento. Agradece todo lo que tienes, agradece todo lo que tienes y date cuenta que lo que tienes es gracias a un montón de cosas, ¿no? Y mi mamá siempre me habló de la humildad. Mi mamá siempre me dijo, no puedes ser nadie en la vida si te crees superior a los demás, sé humilde, no te creas de más, bla, bla, bla. Y después yo, con lo que conocí por mi desarrollo en la universidad, en el TEC de Monterrey, descubro que para poder avanzar no puedes avanzar solo, necesitas hacerlo en equipo. Y que debemos estar siempre echados para adelante, decía el profe David Noel. ¿Y qué es estar echados para adelante? Siempre estar buscando la mejora constante. Sí. Y ahí es en donde encontré un famoso valor que es el de la utopía. Y cuando te metes a investigar de la utopía está muy padre, que se lo conocí con Nace una sonrisa. Cuando tú te pones a investigar de utopía, casi todos los libros, casi todas las investigaciones te hablan de la utopía como el mundo ideal. Sí. Pero no es eso. La utopía es la mejora constante. Es el cómo, aunque me tenga que hacer 2 pasos hacia atrás, yo puedo avanzar 3. La vida probablemente me va a aventar 5 pasos para atrás, pero mi fortaleza, mis valores y todo lo que soy yo como persona me van a hacer avanzar otros 10. Sí. Entonces es como muchos valores se pueden concentrar ahí, ¿sí? Entonces cuando yo veo lo que es mi vida, mi contexto, analizo lo que para mí es muy importante, que es la cuestión del liderazgo y demás, y después el último y el tercer elemento más importante es ¿cómo veo yo que son los embajadores TEC? En ese momento es en donde yo dije, cabe perfecto y es fundamental que los pilares de este programa y de estos chavos, que son el futuro de México ya presente, sea que sean agradecidos, que sean humildes, que sepan trabajar en equipo y que nada los frene a seguir creciendo siempre como personas y como profesionistas. Sí. Y ahí está, y eso es la razón por la que cuando yo me acuerdo que lo planteé en mi assessment, cuando me invitaron a este puesto, una de las cosas que yo incluí ahí era el tema de valores, porque son los cimientos, porque la diferencia en el marketing de trabajar con personas a trabajar con máquinas o con publicidad de calle es que las personas tienen que estar bien y tienen que ser congruentes con sus acciones y con todo lo que hacen. Entonces necesitamos una base sólida que son valores. Sí. Entonces eso es. Sí, y de hecho se me hace bien interesante porque, bueno, yo ya llevo 1 año en el programa, pero me impresiona muchísimo cómo esos mismos valores te hacen como quedarte en el piso de qué es lo que es ser un embajador, porque al final de cuentas somos los que representamos a toda la comunidad de estudiantes que hay en el TEC, que somos muchísimos, y si no tenemos humildad, si no trabajamos en equipo, si no pensamos en seguir progresando y si no somos agradecidos, quedas como en un limbo de otra persona o una diferencia de otro embajador que a lo mejor es una idea equivocada, y se me hace muy, muy padre. Y qué padre que lo pudiste hacer, y me imagino, o sea, no me imagino, más bien sé que gracias a eso, también lo que viviste y a esos valores que fundaste fueron tu base para que después tú lograras estar ahorita como coordinador nacional, porque siento que, o sea, wow, simplemente cómo se unieron y cómo literalmente esos valores son tan exactos que hasta la fecha siguen. Y lo más importante de los valores, porque luego muchas veces también caemos en el tema de, a ver, que estén los valores ahí, no significa que tú y yo seamos los más agradecidos, los más humildes, los que mejor trabajamos en equipo y los que en todo siempre estamos mejorando. No, eso es inclusive parte de la utopía, que no es perfección. El que yo esté hablando aquí de esos 4 valores no significa que Edgar sea el más agradecido, ni que Edgar sea humilde,
ni que Edgar sepa trabajar en equipo, ni que Edgar esté buscando siempre mejora. Ujú. Los valores nos sirven para eso, justamente, para recordarnos cada día que yo dejo de ser agradecido, que debo ser agradecido. Ujú. Para recordarme cada que tenga un mal comportamiento con una persona por falta de humildad, recordarme que, Edgar, la regaste, no lo vuelvas a hacer. Sí. Que tengo un problema con mi equipo de trabajo, que esto, que no estoy siendo paciente, que esto, que el otro, y ya la regué, bueno, no lo vuelvo a hacer. Sí. ¿Sí? Para eso nos sirve la base, para caminar hacia ese rumbo, ¿sí? Ujú. Que es algo muy importante. Porque luego también, ustedes como embajadores son figuras públicas. Sí. Y el ser una figura pública conlleva que va a haber más cuestionamientos. Y conlleva que va a haber personas que van a decir, cero, son súper arrogantes, no son humildes, y hay deshumildad. Ujú. También tenemos que aceptar que al ser una figura pública probablemente nos vamos a someter a eso, Ajá. a ese tipo de comentarios, pero tenemos que ser humildes para aceptar las críticas y mejor siempre recordar esos valores y poder avanzar. Sí, claro. No, sí. No, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y se me hace como, o sea, muy padre eso porque el recordar, bueno, yo sí tenía una idea muy diferente de la utopía y fue hasta que llegué que dije, sí es cierto, o sea, la utopía es como pues el crecimiento constante, no necesariamente el ser perfecto, y eso que dices está padre porque es como recordar que no eres perfecto, y aunque también puede ser por lo mismo de figuras públicas que tienes esa idea de que sí tienes que tener o seguir la perfección, pero en realidad no, que al final terminamos siendo pues personas también, y que está padre que tenemos esos valores como tú dices para regresar, y es lo que te mantienen en el piso. Y pues ya un poquito más así como va creciendo el programa, obviamente tengo una duda, pero estoy viendo cómo unirla a, ok, ahora eres coordinador nacional de embajadores. ¿Cuál ha sido la diferencia entre ser coordinador de región o coordinador de un campus a ser coordinador nacional? Uy, un chorro. Bueno, de entrada, cuando era coordinador en Guadalajara, mi rol era literal atender, el objetivo de los coordinadores es muy puntual, desarrollar personal y profesionalmente a los embajadores. Uh-huh. Y que al final de cuentas dediquen sus tareas de embajadores a beneficio de atracción del campus, capacitación para los embajadores y el bienestar del embajador, ¿no? Uh-huh. Que tiene mucho que ver con te escucho, te atiendo, ¿sí? Sí. Necesito que estés bien, porque si no estás bien, no me sirves Ajá. acá, en toda la parte profesional, ¿sí? Entonces, la diferencia es que cuando eres coordinador en campus, o cuando al menos yo era coordinador en campus, das una atención muchísimo más personalizada. Uh-huh. Y entregas muchas veces parte de lo que el equipo nacional te rige que hagas para que puedas brindarle una experiencia memorable a los alumnos. Sí. Y coordinas para que haya una administración de tareas, Uh-huh. para que todos tengan un rol importante y puedan estar haciendo las diferentes actividades que desempeñan. Sí. Yo no diría que uno es más fácil que otro, porque hay momentos en donde uno es más fácil y en donde uno es mucho más difícil. Ya en el rol nacional, pues te enfrentas a un elemento muy importante que es la tropicalización de los campus. Okay. No son lo mismo los alumnos de hasta el sur que los de hasta el norte. No es lo mismo Campus Puebla que Campus Monterrey, no es lo mismo Campus Guadalajara que Campus Chihuahua, no es lo mismo nada de eso. México como tal, si tú lo analizas en tamaño, en población y demás, es un continente, ¿sí? Sí. Y dentro de lo privilegiado que somos como institución, que como alumnos de esta institución, hay también grandes diferencias culturales. Entonces, ahora en el rol nacional es diseñar estrategias, diseñar experiencias y diseñar administración de tareas en función a todo un grupo de 25 campus y más de 30 prepas. Yeah. Entonces, ahí está lo complicado. ¿Cuál es el reto o cuál es la diferencia? Que cuando estás en campus, en ocasiones es ¿cómo le hago para mantener el orden, el control y la satisfacción de 15, 20? Ajá. Que ahora es ¿cómo le hago para mantener el orden, el control
pero sobre todo la experiencia Ujú. de 260 en diferentes campus, diferentes prepas. Ya. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? En que nosotros tenemos que diseñar pensando Ajá. en que se adapte a todos los campus y a todas las prepas. Y aún así hay veces que no le pegamos y no le atinamos. Ujú. Es muy, muy difícil. Entonces diseñamos un poquito más en función de que sea algo que funcione para todas y todos. Y ya lo que hacemos nosotros es delegarle la actividad al coordinador del campus para que las cosas muy tropicalizadas, las cosas muy en específicas en capacitaciones o en experiencia y demás, pues ya lo puedan hacer ellos según su campus. Ya. Pero me imagino que debe ser algo como muy padre, ¿no? Porque cuando estás en coordinación a lo mejor del campus, pues conoces nada más a tu grupo de personas, pues embajadores y a todo lo de campus, pero siento que al tú ser nacional te has dado como el poder conocer a todos los embajadores de todo el país. ¿Qué ha sido como esa experiencia? ¿Nos has adoptado a todos? ¿Cómo ha sido como tu vivencia con ahora tantos embajadores en lugar de a lo mejor nada más 20 o 15? Lo más rico de todo esto es el aprendizaje y lo que te enseña cada uno, porque te puedes encontrar alguien que te va a sacar una sonrisa en este campus y de repente vas a otro campus y te encuentras a este niño con un currículo excelente y luego vas a otro campus y te encuentras a una niña con otro currículum excelente y luego vas a otro campus y te enteras que esa persona hizo no sé qué para ese campus, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo rico de poder identificar que en todos los campus y en todas las prepas hay estudiantes espectaculares con historias extraordinarias que al momento que muchas veces lo vemos como representante del TEC y que cuenta su historia de modelo educativo, representante del TEC y que cuenta una historia extraordinaria de life, de arte y cultura. Pero si tú haces un análisis detallado de cada uno y cada una de ellas, te encuentras con historias de vida y que han pasado por un sinfín de cosas hasta llegar a contar esa historia, y eso es lo más rico, que puedes darte cuenta de una manera tangible, casi, de que desde nuestro proceso de selección, que es tan minucioso, sí, hasta lo que entregamos en vivencia, impacta para la vida de cada uno de ustedes. Sí. Entonces, eso es lo que más disfruto, el ver cómo se desarrollan personal y profesionalmente, y el conocer esas historias que hay detrás, que hace que sea el embajador, la embajadora que soy, ¿no? O sea, sí, que esa historia la contó en 4 minutos, pero en realidad hay 21 años, sí, de vida para llegar a esa misma historia, que eso es lo que hace rico al programa, ¿no? La cantidad de historias. Yo siempre les digo que todos hay 2 líneas paralelas del perfil del embajador. Una que es idéntica, donde todos son idénticos en eso, que son líderes, o sea, no son embajadores, no son alumnos normales que busquen estar en una zona de confort. Son líderes que están buscando siempre la mejora constante y estar spotlight para ayudar y empujar a los demás. Pero abajo hay otra línea que es completamente distinta, en donde están todas las diferencias, ¿sí? Tenemos el médico, tenemos el ingeniero, tenemos el músico, tenemos el que tiene ideas conservadoras, ideas liberales, ideas capitalistas, ideas bla, bla, bla. Eso es lo que hace rico al programa. Sí. Y yo siempre les digo, en las diferencias está la riqueza. Y juntarte con gente más inteligente que tú es la que te va a llevar más adelante. Y eso es lo que yo veo de los embajadores, que son chavos que entre ellos se alcanzan a identificar, este cuate es súper crack, es más inteligente que yo, quiero estar ahí. Sí. Se hace un networking espectacular y eso tú mejor que nadie lo puede ver. Sí, claro, de hecho algo con lo que me quedé muchísimo, sobre todo en mi primer año, es como éramos 25 y yo decía, es que es impresionante, como que es el síndrome del impostor, que en entrevistas que hicimos todos los embajadores pasamos por eso, porque sabemos que todos son los líderes, tenemos todos algo en común, pero hay algo que hace destacar a cada uno, y el ver qué hace destacar y el aprender de lo que destaca del otro es lo que, para empezar, te hace crecer un montón, que pues en un año creces más de lo que pudiste haber crecido, siento yo, como un estudiante promedio.
pero se me hace como muy bonito y al final eso también siento que es lo que hace a la familia, que empiezas a no ver al otro como una competencia, sino como alguien que te apoya y que te ayude y del que estás aprendiendo constantemente. Y ahorita, bueno, tú viviste desde el primer año hasta ahorita el inicio de esta 8ª generación y pues todo el año que resta. ¿Cómo te sientes al ver ese progreso de 8 años? Me siento muy satisfecho y muy emocionado porque tengo la oportunidad de comparar el programa con otras universidades y otros países. Uh-huh. Y probablemente está mal que yo lo diga, pero lo he escuchado en otros foros y por otros líderes, donde mencionan que podemos atrevernos a decir que tenemos el mejor programa de embajadores del mundo. Wow. ¿Por qué? Porque, y ahí está la diferencia de enfocarte en las personas y en las experiencias. Probablemente en otras instituciones se enfocan completamente al rol, uh-huh. ¿Sí? Y quisiera tal vez, no utilizar esa palabra, pero más bien, ¿cómo decirlo? Se enfocan a la venta, por así decirlo. Sí. ¿Sí? A lo que tienen que hacer, a la tarea per se. Y el programa no. El programa tiene un elemento muy importante que tiene que ver en cómo formamos personal y profesionalmente al embajador. Sí. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera identidad. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué genera? Que logres en tus colaboradores, en tus compañeros, que lo que hagan tenga un propósito que los lleve más allá. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿cómo logras que un colaborador en cualquier empresa, cualquier institución, y cómo logras que en un programa de alumnos se logre esto? O sea, llamamos lo que hacemos que sea un símbolo generando identidad. ¿Y cómo generas identidad? Dando capacitación, dando experiencias y estando enfocándonos en la parte personal de las personas, ¿sí? Entonces, cuando el Cordi se enfoca en la parte personal, que es muy importante para acompañarlos, y nosotros hacemos una buena chamba para brindar buenas capacitaciones y experiencias, se hace una gran nomenclatura que al final se hace un equipo, una familia, y que toda la parte profesional, laboral que tienes que desempeñar, uh-huh. la termines haciendo con mucho más profesionalismo y con mucho amor a lo que haces. Yeah. ¿Sí? Entonces, esa es la evolución que ha tenido el programa, ¿sí? Que desde un principio lo tuvo, pero mientras lo mantengas y lo vas mejorando, alcanzas a identificar la diferencia. Uh-huh. El éxito del programa es que desde el principio entró con la misma visión que tiene ahorita. No ha cambiado. ¿Sí? ¿Qué sí ha cambiado? Que lleva mejora, que lleva crecimiento, que lleva involucramiento, posicionamiento con líderes, con marcas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me genera a mí? Muchísima emoción, porque lo vi chiquito, uh-huh. pero con la misma visión de vamos a apuntalar para allá, y ahora es grandotote, sí. en donde ahora inclusive nos invitan a otras universidades a diseñar para armar su programa, como fue con Uniandes, sí. y que hasta se hace la vinculación porque terminamos yendo a Uniandes con embajadores. Entonces, eso es. La evolución es que mantienes una esencia, mantienes una identidad, y hoy lo ves, lo que se vio en chiquito, ahora lo vemos en grandote, sí. pero manteniendo los principios y los ideales. No, y pues la neta, qué padre que te tocó ver todo ese crecimiento. Siento que estás en una posición muy padre en donde empezaste como coordinador, y no nada más desde coordinador, o sea, empezaste desde el programa de Líderes del Mañana, y desde, como tú dices, todos tenemos una vida que desde el principio nos va formando y después ya vamos conectando los puntos, como decía Steve Jobs, de adelante hacia atrás. Entonces, pues qué padre que pudiste vivir todo esto, que has podido ver los 8 años del programa, y pues muchísimas gracias por habernos compartido un poquito más acerca de tu historia, poder conocerte un poquito más, porque pues como dije al principio, los que te tenemos cerca pues te conocemos más y tenemos ese privilegio, pero qué padre que ahora también, y que creo que ni siquiera los de Monterrey conocen tanto de ti como lo van a hacer ahorita. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos compartido tu tiempo, por habernos compartido tu historia, y no sé si hay algo que le quieras decir a los que nos están viendo, que probablemente sean embajadores, o a las personas que vean el podcast.
No, hombre, al contrario, primero gracias a ustedes y bueno, pues este primer capítulo y al final de cuentas Historias Extraordinarias es un podcast, un programa del programa Embajadores Tech, entonces invitarlos a que sintonicen todos los capítulos que van a estar viniendo porque se vienen historias extraordinarias. Felicidades y muchísimas gracias a Majo, Coque, Pau, Gaby, Super Nadia aquí que está con nosotros. Entonces, pues que nada, pues que esto es el primer capítulo de muchos que se vienen y que estén sintonizando porque van a conocer esas historias extraordinarias de tantas personas que han formado parte, que forman parte del programa del TEC de Monterrey. Y poco a poco, ¿no? Que vayan saliendo estos elementos tan importantes que es el acompañamiento. Y bueno, pues también ya nada más como último mensaje es qué padre que tengamos la oportunidad de conocer a las personas, porque eso siempre nos recuerda lo valioso que es entender el de dónde viene alguien y no juzgar, y al contrario, cómo podemos colaborar en el presente como individuos sin cuestionar lo que hay en el pasado para construir, para que en el futuro podamos generar mejores alianzas, generar mejores situaciones de vida en nuestro entorno, en nuestra parte personal y en la parte profesional. Entonces, por eso me encanta tanto el título de este programa, de este podcast, que es Historias Extraordinarias, porque yo creo que todos tenemos una historia extraordinaria y que al final de cuentas nos tiene en donde nos tiene, y el conocer nuestra historia es muy importante para o no repetir errores, sí, o tomar rumbos que sean a beneficio de todos. Muchas gracias, Nadia. No, hombre, muchísimas gracias a ti, también muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Espero nos sigan viendo para escuchar las otras historias extraordinarias que también vienen, así como la de Edgar, y pues sobre todo porque, como dices, son historias que se tienen que contar y que es muy padre que pues nos estamos involucrando para pues poder escucharlas. Y pues nada, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente podcast, pues muchas gracias por tu tiempo.